sobre el tema de correas. Ajá. Es que pues, estaba revisando en el libro que usted nos colocó en la biografía, ¿sí? Shigley, sí. El de Fairis. Ah, ok. Ajá. Esto, profe, y es que ahí me dice que la potencia de proyecto, digamos, es el factor de servicio por la potencia transmitida y la potencia nominal ajustada, eso sería para cada correa, ¿cierto? Sería el factor, el K sub teta por el K sub L por la potencia nominal. Para cada Y, correa, sí, no es, señor. no es para transmisión. Tú después decides el número de correas. Perdón, sí, perdón. Sí, sí, sí. Bueno, esto es que acá me dice que el número de correas es la potencia del proyecto sobre la potencia nominal ajustada. Y, profe, estaba mirando en el PDF que usted nos envió. Déjame mirar porque Ya, espera que ahora se me perdió. Ah, y me dice que la potencia, o sea, la potencia de diseño, esto, o sea, no entiendo por qué la multiplica por el factor de servicio. déjame mirar. Sí, señor. Correas. ¿En qué página de Firebase estás? Ya le digo, profe. Estoy en el capítulo 17.4. Sí, pero ¿tiene el número de la página ahí? La página 600, la página 600, profe. 600, o sea, 300, más o menos. Ok, página de registro. Acá estoy 500. Ok. Correa plana de cuero, correa de caucho, trapezoidales. Parámetros de servicio. Profe, las dos ecuaciones que le mencioné primero están en la página 598, la potencia de proyecto y la potencia nominal Potencia ajustada. ajustada, la potencia nominal ajustada, sí, M y N. Y en las 600 está el número de correas. Teta KL. Espérate, me toca escribir esto acá.
Sí, aparentemente hay una diferencia. Déjame revisar con más calma porque acá me cogiste en seco y no recuerdo, hace mucho no leo, no leo qué es lo que dice Faires. Listo, profe, sí, señor. Hazme un Profe, favor, mándame un correo para acordarme, yo te respondo por ahí, y si acá hace alguna aclaración, yo la aclaro el miércoles, ¿vale? sí, señor. Profesor, disculpe, es para Ajá. hacerle otra pregunta. Es del Página mismo tema. 600. Cuando tomamos la longitud, es que yo hice el mismo ejercicio que usted nos había planteado de las correas en B, pero entonces me dio diferente y estuve revisando y usted nos decía ¿Cuál que, digamos, ejercicio? el ejercicio de correas trapezoidales, profesor. Lo que hicimos que estaba en Excel. Sí, señor. Ok, ajá, Y, dime. profe, y entonces usted toma la longitud normalizada y pues no sé, y yo le hice con la longitud primitiva, pues creo que debemos trabajar con esa porque estábamos trabajando con los diámetros primitivos, ¿no? Los diámetros de referencia que nos dan. Y, o sea, y el Ajá. ejercicio me da diferente porque me daban 4 correas tipo B81 y creo que en el que usted hizo le daban 4 correas tipo B85. Ok, Entonces, le escribo esas dos cosas, profe, al correo. espérate, a ver, o sea, me dices que la diferencia está en ¿ves diferencia en la longitud de la correa? Sí, señor, es Ok, que, la longitud de la correa a mí no me afana mucho porque, ¿qué? Porque, o sea, desde que coincida con la longitud entre centros, no me afana mucho, ¿sí? Ahora, yo lo que hago ahí es normalizar a la correa, a la longitud de la correa comercial, ¿sí? sí, señor. Sí, eso es, o sea, pero, o sea, eh, tú en últimas puedes, como te digo, sí, o sea, si tú varías la longitud de si tú varías la longitud de la correa, te va a cambiar la longitud de entre centros, ¿sí? Eso puede variar, Sí, ¿sí? señor. Sí, señor. Problema. Ahora, lo otro es que debes estar seguro que mantengas que tengas o sea, al hacer eso, los ángulos de abrazo te van a cambiar. Por lo tanto, también la potencia a la que eso va a patinar también te va a variar. Sí, ¿Sí? señor. Sí. O sea, yo a eso no le doy mucho problema. Pero yo también lo reviso. Mira la L entre centros. Dice que porque te da L81, 4B81. O sea, utilizando las correas tipo S y me da 4 tipo B81, profesor. ¿Y usaste la misma tabla? Sí, señor, usé todas las Ok, tablas que usted tiene ahí. listo. Yo reviso a ver. Es que pues alguna vez diseñé para un proyecto, tuve que diseñar una transmisión por correas y pues yo utilizara la longitud primitiva. Ok, yo reviso eso. Me dejó pensando acá una cosa. Bueno, profesor, muchas gracias. No, Entonces yo listo. le escribo el correo. Sí, sí, para acordarme, que ya no te acá eso porque eso me llamó la atención eso. Sí, señor. Pero Gracias. qué, pero sí, listo. Bueno, son las 16. Hay 26 personas ya. Buenos días, los que no había saludado. ¿Cómo están? Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días, profe. Gracias. Bien, bien. Bueno, eh, hoy tengo planeado que comencemos con transmisiones rígidas, transmisiones de potencias rígidas, y vamos a comenzar con engranajes rectos, ¿ok? Entonces, vamos a hacer lo siguiente.
Listo, vamos a comenzar aquí con transmisión de potencia. ¿Sí está viendo la presentación? Sí. ¿Sí? Listo, aquí se ve el material. Bueno, yo creo que ustedes ya han visto qué, han visto en los cursos de dibujos, los dibujos de máquinas, ¿sí? Esos cursos de diseño básico, en el curso de mecanismos, han hablado de engranajes, ¿cierto? Y probablemente los hayan usado para algún proyecto, ¿sí? Probablemente ustedes son curiosos, probablemente ya han destapado algún juguetes o máquinas o una caja de cambios de una moto, ¿sí? Cosas en las que ven engranajes y pues ya todos ustedes saben qué es un engranaje, han tenido acceso a eso, ¿cierto? Hay un ejercicio chévere que se puede hacer acá en esto o acá o en mecanismos, es desbatar una caja de cambios, ¿sí? Por ejemplo, de un carro viejo, ¿sí? Un Real 4, cosas así. Que la armen, tomen plano, desarmen, miren cómo funcionan las cosas y la vuelvan a armar de nuevo, ¿cierto? Pero bueno, pero en esa coyuntura no se puede hacer. Eso se consigue en el tierrero, esas cajas se consiguen baratas. Y vale la pena hacer ese ejercicio. Pero bueno, no. Puedo buscar alguna animación, algún video sobre eso. Pero me gusta más hacer las cosas a mano que solamente ver videos. Pero bueno, digo, pues en esta coyuntura no se puede más, ¿cierto? Bueno, entonces, pero a lo que voy es que usted ya tiene idea y ya trabaja con los engranajes. Dime. Qué pena esto, ¿para cuándo quedaría el parcial? La fecha no se ha movido. Ah, ok, ¿y serían elementos de transmisión? Sí, señor. O Engranajes, sea, bandas, todo. ¿cómo? Engranajes, bandas, Sí, ajá. Cables. rodamientos también entra así. Creo que también, creo que sí, creo que no entró la vez pasada, ¿cierto? No entró. Sí, entonces sí debe entrar. Listo. Usted no dijo que eso era por un quiz que ya hicimos, creo. Sí, creo que ya hablamos, ya algo sobre eso, ya, creo que yo noté eso por ahí. Yo tengo eso anotado. Sí, creo que eso ya lo evaluamos, si no estoy mal. ¿Listo? Bueno, Listo, bro. entonces a lo que voy es eso, ¿no? Que usted ya han tenido acceso y contacto bastante con engranajes, de pronto unos más que otros, ¿cierto? De pronto uno por ocupaciones, por oportunidades han tenido más acceso a engranajes que otros, ¿cierto? Pero yo creo que todos en alguna u otra medida han tenido acceso a eso y saben qué son, ¿cierto? Saben para qué se usan, ¿cierto? Saben en qué consisten, ¿de acuerdo? Entonces, de pronto ustedes dirán, bueno, aquí entonces, ¿para qué volvemos a ver engranajes? ¿Cierto? Entonces, a eso es lo que voy. Entonces, quiero explicarles por qué es lo que se ve acá y comparado con lo que se ve en otros cursos para que entiendan la importancia, ¿cierto? Por ejemplo, y acá pues, acá por alguna diferencia, yo no conozco exactamente al detalle el pensum nuevo, pues para mí es nuevo, ¿no? Para ustedes no. Pero, por ejemplo, ustedes hasta este momento deben haber visto 1 o 2 cursos de dibujo, ¿cierto? Que que lo hagan a mano o que lo hagan en CAD, eso no tiene importancia, ¿cierto? Han visto un par de cursos son 1 o 2 cursos de diseño básico, que alguna vez hablando con Ricardo, me decía que son cursos de dimensionamiento, de concepto, ¿cierto? Creo que hacen un proyecto ahí. Han visto un curso de mecanismos. ¿Sí? Bueno, entonces acá, por ejemplo, acá ven en el curso de dibujo, se deben ver cómo se representan. ¿Sí? O sea, cómo se dibujan, ¿sí? ¿Qué se usa para comunicar una idea de un engranaje? ¿Cierto? Entonces acá, por ejemplo, acá en ese curso de diseño básico según entiendo, se ven los usos, ¿cierto? Para qué se usan, cómo se implementan en una solución, ¿cierto?
Acá en alguno de estos dos cursos, creo que en el curso de dibujo, tienen que ver, por ejemplo, cómo se dimensionan. Me refiero a las relaciones entre módulo o paso diametral, número de dientes, diámetros primitivos, altura de dientes, toda esa cantidad de cosas que me definen la geometría de un engranaje, ¿cierto? Bueno, aquí también, probablemente también aquí están los tipos de engranajes, también los vieron seguramente, que de diferentes clases, ¿cierto? Rectos, cónicos, helicoidales, ¿cierto? Sin fin corona, todos esos. ¿Listo? Ahí eso. En el curso de mecanismos se repasa esto, ¿sí? Las relaciones, ¿cierto? Y aparte de eso, bueno, por ejemplo, le explican a uno, por ejemplo, bueno, le explican, eso es un mecanismo de 4 barras porque sé que la ¿cierto? Siempre se habla que es un mecanismo de 4 barras. Entonces se puso toda teoría que se ve ahí, se puede usar ahí. En el curso de mecanismos también se ve, por ejemplo, los perfiles de dónde salen, ¿cierto? Se explica a profundidad, en detalle, cómo son los perfiles. Mateo Vanegas, bienvenido. O sea, que el perfil, el epicicloide, el cicloide, ¿cierto? Ahí, ¿sí? Bueno, y ya listo, entonces estuve acá y ustedes, y acá, y ya ustedes desde el curso, y ustedes saben, lo saben, como digo, pueden o hacerlo a mano, o hacerlo en CAD, ¿cierto? Por ejemplo, cogen el toolbox, ustedes, y pum, saca un engranaje de lo que sea, ¿cierto? Y lo hago, y lo dimensiono, lo dibujo y hago el plano y bien, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿qué es lo que se ve acá? O sea, ¿cuál es la diferencia? O sea, ¿por qué se justifica gastarla esto un buen tiempo acá en el curso de diseño de elementos de máquinas? ¿Cierto? Pues resulta que ustedes, por ejemplo, como vimos al principio, cuando veíamos, por ejemplo, veíamos el proceso de diseño, decíamos que hablar de diseño era hablar de 3 cosas, ¿sí? Era hablar de cargas, ¿sí? Era hablar de proceso y era hablar de materiales, ¿cierto? Y pues eso me da un triángulo, ¿sí? En el que decíamos que esas cosas se comunican, interactúan entre los 3 y que yo no puedo desligarlas porque son variables que están relacionadas, ¿cierto? Para cualquier elemento mecánico, ¿cierto? Entonces, eso acá, pues eso que ahí se ve como un poquito como medio conceptual allá al principio, acá lo aterrizamos de qué forma, ¿cierto? Por ejemplo, tengo acá y yo estoy haciendo un engranaje, ¿cierto? Acá lo voy a dibujar acá, lo voy a dibujar acá de una forma medio genérica. ¿Sí? Ese es mi engranaje, ¿cierto? Y listo, entonces acá, como vieron en schools de dibujo, schools de diseño, schools de mecanismos, ven y han visto cómo se dimensiona, ¿cierto? Así que módulo, número de dientes, diámetro primitivo, toda esa cantidad de variables, ¿cierto? Altura de dientes, todo eso. ¿Cierto? Listo, y cogen y lo dimensionan, ¿cierto? Y sacan y lo dibujan, ¿cierto? Más en el plano. Bueno, pero qué carga va a soportar, ¿sí? Otra variable, por ejemplo, que no depende de esas dimensiones, es, por ejemplo, el espesor del diente, el espesor del engranaje, ¿cierto? Bueno, ¿de qué depende ese espesor? O sea, puede que yo lo haga de 2 milímetros o de 15 milímetros. ¿Qué incidencia tiene eso? ¿Cierto? Incluso yo cuando hago el dibujo en el CAD, yo hago el diente, el perfil de diente bien bonito, ¿cierto? Todas las dimensiones, todo bien acotadito, mi tablita con dimensiones y todo. Y al final por acá abajo pongo una nota que me dice espesor tanto, ¿cierto? Lo pongo así como medio escuetamente. Y bueno, pero ¿eso de dónde sale? ¿Sí?
Pero yo creo que usted ya de pronto ya pueden ya pueden intuir ese espesor de qué depende y, ¿sí? Y de pronto usted de pronto pueden intuir que a mayor espesor puedo transmitir mayor carga, ¿cierto? Sí, yo creo que ya pueden ustedes intuir eso, ¿no? Y bueno, listo. ¿Y de qué material lo hago? ¿Sí? Acá está bien dimensionadito, bien hecho, ¿cierto? Incluso acá le pongo el chavetero, ¿sí? Pero bueno, ¿de qué material lo hago? ¿Sí? ¿Será que es lo mismo que lo haga aluminio, que lo haga fundido, que lo haga forjado, que lo haga maquinado, que lo haga ahora, que lo imprima en 3D por manufactura aditiva? ¿Sí? Todavía no los he visto, deben existir, pero todavía no los he visto. ¿Sí? Que lo haga un polímero. ¿Sí? Todas las cosas, esas otras dos variables que entran en el proceso de diseño, ¿cómo las relaciono con esos componentes que se llaman que llamamos engranajes, ¿cierto? Entonces, eso es lo que vamos a ver acá. Vamos a ir un poquito más allá del dimensionamiento, ¿cierto? De decir, bueno, esto, ¿qué relación hay entre los diámetros, número de dientes, ¿cierto? Módulo, ¿sí? Para agregarle, bueno, para una carga determinada, ¿cierto? Por ejemplo, ¿qué espesor de engranaje necesito? ¿De qué material lo voy a especificar? ¿Sí? ¿Cómo lo voy a fabricar? ¿Sí? Que se me puede incluir ya con lo que ustedes saben, por ejemplo, con lo que vimos en el capítulo de fatiga. Ustedes de pronto ya pueden intuir que eso soporta unos tipos de cargas para los que antes ustedes de pronto no estaban capacitados para calcular. Dime. No, que yo sepa, en la UIS no hay impresora de 3D de metal. No, no, ojalá. No, lo que yo tengo entendido no es de metal. Esas impresoras todavía son muy, muy caras. Estamos hablando de... sí daría. Las resoluciones son pequeñas, las resoluciones deben estar alrededor de eso, debe estar alrededor de 0.2 milímetros, 0.1, 0.2 milímetros. Sí debe resolución, pero yo no he visto engranajes para esto, para engranajes hechos impresos en 3D. Deben haber, pero no los he visto. Porque el mecanismo de falla debe existir, pero no, yo no los he visto. Debe existir. Profe, ¿Sí? Ajá. De plástico sí hay. pero digamos, Dime. pero digamos, pero digamos, si hubieran impresoras así como las describe el compañero, ¿esto no se tomaría como si fuera en fundición? ¿O salen como más macizos y con la resistencia que se tiene de una barra de acero? No, a ver. Primero que todo, yo no soy experto en impresión 3D. Yo he hecho algo con eso, ¿cierto? He hecho algo con metales, pero no soy experto, ¿cierto? Entonces, de acá a momento puede que diga algunas cosas que no son ciertas, ¿cierto? A ver, ¿cuál es la ventaja de imprimir en 3D? ¿Sí? Yo no sé si usted de pronto ya han trabajado con impresoras de PLA, por ejemplo. Al menos las han visto, ¿cierto? Ahí en la escuela hay un par, por ejemplo. ¿Sí? A ver, yo que ya les conté esa historia, yo era muy escéptico con esas impresoras impresoras 3D porque la resistencia que me dan es bastante deficiente, ¿cierto? Son elementos que sí, se me generan geometrías muy complejas sin necesidad de postprocesamiento, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo imprimir esto. Yo puedo ver que tengo una barra que comienza así, ¿sí? Y me termina, por ejemplo, rectangular, ¿sí? Yo se lo puedo hacer, ¿cierto? Y ustedes cogen eso en un CAD y lo puedo hacer, ¿cierto? Cojo acá por un barrido, barro de este perfil a este perfil, ¿cierto? Genero la curva guía,
¿sí? Y él me lo hace, ¿cierto? Yo aquí ni soy capaz de dibujar eso. Yo acá no me atrevo a dibujarlo, algo así, ¿sí? Por ejemplo, este componente que se ve simple, ¿cierto? O sea, yo no tengo forma de fabricarlo. ¿Cómo fabrico eso? ¿Sí? Es que ni siquiera para hacer un molde me da. Pero yo con esto, con una impresión 3D, yo lo puedo hacer básicamente con una impresión 3D. Cualquier cosa que yo pueda hacer en un CAD, ¿sí? Lo puedo fabricar, ¿cierto? Lo puedo imprimir. Entonces tiene esa ventaja que otros métodos de fabricación lo puedo hacer. ¿Sí? Claro, sí. Pero, o sea, ahora, por ejemplo, tú te vas y miras, por ejemplo, comparas rendimiento mecánico con metales y no la talla, ¿cierto? Yo, por ejemplo, alguna vez cogí y... No, mira, te cuento una historia. Alguna vez cogí eso fue más o menos como el 2011, 2010. Se trataban de unas cosas con Tecnopark en el Sena cuando estaban comenzando. Ellos se compraron una impresora 3D, creo que era una Satasys, carísima. En esa época estaban muy caras, no estamos hablando de impresoras 3D de 30 40 mil dólares, ¿sí? Una impresora de plástico, ¿cierto? Y cogimos no sé qué, entonces yo la vi y pues viendo cómo fabricaban, me digo, eso fue 2010, 2011, por ejemplo, me di cuenta que uno podía imprimir como una probeta de tensión, ¿cierto? Que es algo así. Yo me di cuenta que eso, bueno, ese es el perfil, ¿no? Y acá ese es el espesor, ¿sí? Yo me di cuenta que uno puede imprimir eso de esta forma, puede imprimirlo así o puede imprimirlo así, ¿sí? Recuerden que pues ahí mi carga viene en ese sentido, ¿no? Entonces les dije, venga, hagamos esa prueba, ¿sí? Cojamos, ¿sí? Porque ellos sabían, bueno, ¿y con eso qué se puede hacer? Les dije, bueno, pues cojamos esto, imprimamos un par de estas probetas y probémoslas en ese sentido, ¿cierto? En los dos. Y en ese momento, si no estoy mal, no recuerdo porque esos datos se me perdieron, entonces ensayamos 2 en ABS y 2 en PLA, si recuerdo bien. Digo, datos se me perdieron no supe que se me hicieron, ¿cierto? Entonces, una en ese sentido y otra en ese sentido, en ese sentido y en ese sentido, ¿cierto? Paralelo a la carga, perpendicular a la carga para las dos, ¿cierto? Y encontramos, por ejemplo, resistencias tan bajas como 2 megapascales, ¿sí? Sí, más o menos así, como entre 2 y 5 megapascales, ¿sí? O sea, cosas que dije, no, o sea, como prototipo, para mostrar, y de un proyectico de final de semestre, ¿sí? Sirven, ¿cierto? Y son muy válidas, ¿sí? Para coger y mostrar un llaverito, un juguetico, vale la pena. Pero para cosas estructurales como componentes de ingeniería no vale la pena. Pero estoy hablando que eso es del 2011, ¿cierto? Más o menos, ¿cierto? Después ya como el 2017, más o menos, 2017, cuando volví de Brasil, yo estaba en Santo Tomás, volví de nuevo allá, estaba a cargo de nuevo el laboratorio de regencias materiales. Allá se ha comprado también ya me han comprado un par de impresoras de estas. Y se nos dio por probar, probamos una cosa, hicimos la misma prueba, ¿cierto? Hicimos la misma comparación, paralelo y perpendicular. Entonces ya conocíamos más de lo que se podía hacer con el software, ¿cómo se llama? CUDA, no, se me olvida. Cura, sí. Y probamos, ¿cierto? Y entonces formamos los dos, paralelo a la carga, las dos configuraciones, impresión paralela a la carga e impresión perpendicular a la carga, bueno, al revés, ¿cierto? Y nos dio exactamente lo mismo, 40 megapascales. O sea, bueno, ya con eso ya es un poco, ya es algo con lo que se puede trabajar, ¿cierto? Año pasado, no, ya hace año y medio, ¿sí? Cuando conocí la impresora que hay en la escuela, que me imprime compuestos en el que puedo tener una matriz de nylon y aparte de eso, reforzada con fibra continua, ¿cierto? Y cuando hicimos las pruebas encontramos resistencias de 160 megapascales, ¿cierto? Y elasticidades de alrededor de 25 30 gigapascales, ¿sí? Dice, no, bueno, eso ya con eso, por ejemplo, estamos hablando más o menos de qué, de comportamiento similar al aluminio, ¿sí?
¿Qué impresora es? Artillery X1. ¿Ah, sí? Ok. Pues no conozco eso, pero sí, por ahí estoy mirando algunos aditivos que se puede hacer para imprimir con metal, pero siempre todo sale caro, ¿sí? Entonces a lo que voy es que, o sea, tú básicamente estás limitado la geometría a lo que puedes generar en el CAD, ¿cierto? Ya la resolución, esa resolución está alrededor de más o menos de 0.1 milímetro, ¿cierto? Tiene tolerancias. Eh, en plásticos, en metal, no, se me escapa. Se me escapa en metal cuánto está, pero debe ser cosas más pequeñas todavía. Igual en metal todavía tú tienes que tener, eh, eh, tienes que someter a un tratamiento térmico posterior. ¿Por qué? Porque se genera un gradiente de temperatura muy elevado en el proceso de impresión. Entonces, si tú tienes esos gradientes de temperatura tan elevados, vas a tener unas tensiones residuales muy, muy elevadas que me van a disminuir el comportamiento mecánico de un componente, ¿cierto? Entonces, al hacer ese tratamiento térmico posterior a la impresión, vas a tener un cambio dimensional, ¿sí? Entonces, después de ese cambio dimensional, tienes que hacer un rectificado de alguna naturaleza, ¿cierto? Entonces, o sea, yo conozco ya componentes que vienen, que se están haciendo en impresión 3D, ¿cierto? En implantes, por ejemplo. Sí, yo les contaba, por ejemplo, un compañero de la universidad, él hace el año pasado se fue a dirigir una planta de una empresa que se llama Smith Nelson, una empresa de biomédica gigantesca. Y me contaba, por ejemplo, cuando él llegó, compraron 12 impresoras nuevas porque, o sea, no sé si costó, ¿no? $600,000 cada una. ¿Por qué? Porque o sea, la capacidad de impresiones la capacidad de producción era mucho más elevada que con métodos convencionales, ¿cierto? Claro, la inversión estamos hablando de una inversión bastante elevada, ¿no? Sé que también en otras industrias aeronáuticas, tú también lo estás haciendo, ¿cierto? Lo están utilizando industrias para repuestos. Es una empresa, una industria naciente todavía, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿qué va? Eso en cuanto a resistencias. Tú ahí puedes cambiar básicamente, por ejemplo, yo acá tengo una sección, ¿cierto? O sea, acá como decía que decía que me decía que cambiaba, por ejemplo, las paredes. Tú puedes tener, cambiar, es una sección, ¿cierto? Voy a colocarla acá. Una sección transversal acá, ¿cierto? O sea, acá puedes cambiar el ancho de la pared, ¿sí? Del piso de la pared, por ejemplo. De 1, de 2. Eso lo puedes variar, ¿cierto? Mira que esto que está acá, eso ya es independiente del CAD, ¿sí? O sea, tú haces el CAD, haces la geometría externa, ¿cierto? En el CAD eso va como un sólido, ¿cierto? Y ya en el software, como por ejemplo en el software, en el Cura, es cuando se hacen esos parámetros, ¿cierto? Entonces vas a decir, bueno, esa sección, por ejemplo, como le voy a hacer antes, te voy a dar un espesor de pared T2 de 1, este espesor de piso T1 de tal determinada. Pues acá puedes variar este relleno, puedes colocar, ¿sí? Ese relleno puede ser un relleno triangular, puede ser un relleno rectangular, puede ser hexagonal, ¿sí? Puede ser sólido. Esos de los que conozco. Sé que hay otros más, pero no los tengo presentes, ¿sí? Hay muchos más. Esos que sí, hay más.
Claro, sí, exactamente, exactamente. Por ejemplo, el sólido, cuando tú imprimes sólido, imprimes, va a ser mucho más demorado, ¿no? Que imprimir, por ejemplo, un relleno triangular. Pero eso es rectangular, triangular. Triangular, triangular, perdón. ¿Sí? Pues hay muchos parámetros, ¿cierto? Que me van a incidir en el comportamiento. Por ejemplo, lo que decía, yo puedo imprimir entonces acá esto a este ángulo así, ¿sí? O puedes hacerlo imprimiéndolo así, ¿no? Son muchos parámetros. Entonces, esto para mí es una industria naciente, ¿sí? Ahí yo hay oportunidades de hacer cosas, ¿sí? Pero eso todavía no hay métodos establecidos para esto, ¿sí? Todavía no hay. Eh, yo estoy trabajando y haciendo algunas cosas, pues de grado, ya se han graduado gente haciendo cosas ahí con esa impresora, varias gente ya. El año pasado se graduó Andrea, el año pasado al final se graduaron dos muchachos, Nixon y Oscar, y yo ahora tengo unos que están trabajando y otro que está en proceso de aprobación. Por ahí tenemos otros proyectos de grado también en el tintero, ¿sí? Ahí esperando que llegue gente. Por ejemplo, ustedes conozcan a Sebastián León, está haciendo doctorado también en esta área, ya tratando de generar modelos mecánicos, ¿cierto? Pero para predecir resistencia en esta clase de estructuras, ¿sí? Combinados, bueno, él está trabajando sobre esto, yo hemos sacado un par de cosas con él, he trabajado con él sobre eso, pero sí se está haciendo. Claro, no hemos trabajado con metal porque no hay impresión de metal. Pero sí se están haciendo trabajos de grado como trabajos de grado en esa área. Entonces, no sé, sé que me dio un poco, que a lo que me decía que con un engranaje se puede hacer acá. Yo creo que sí se puede hacer acá. No los he visto, pero se pueden hacer, ¿cierto? Ahora, de pronto, de pronto cuando yo estoy hablando de un engranaje, ¿cierto? Hablando de un diente, lo digamos más tarde lo vamos a ver cuando miremos el estado de tensiones de un engranaje, ¿cierto? Entonces yo tengo que tener en cuenta ese estado de tensiones para decir, bueno, yo hasta dónde puedo, por ejemplo, llegar y decir, bueno, esa parte que está acá, ¿cierto? Voy a coger acá y decir, bueno, acá pongo, esa parte es mi capa, ¿sí? Mi espesor de pared, ¿sí? Y acá ya puedo decir, bueno, acá voy a colocar un patrón de relleno para que me quede la cosa más liviana, ¿sí? Y más liviana, pero que no pierda resistencia, ¿cierto? Es eso que está, por ejemplo, eso yo aún no lo he visto, ¿cierto? Tampoco le he gastado mucho tiempo a mirar si es porque de pronto a tirar el lápiz a ver si podría ser viable o no y sobre todo qué se gana, ¿no? Y lo que les decía, estas cosas pues todas son caras y de pronto los métodos que usan para fabricar esos engranajes todavía son bastante económicos. ¿Para qué? Para que este método de fabricación por impresión 3D sea viable económicamente comparado con los métodos tradicionales. ¿Sí? Claro. Sí, claro. Sí, 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 sí. Ujú. Sí, sí, exacto. Eso o sea, tiene sus ventajas y sus limitantes. ¿Sí? Pero entonces, volviendo al cuento para una respuesta rápida, no lo he visto para engranajes, para esta clase de elementos. De pronto se podría pensar en eso y tirar el lápiz a ver si de pronto si se puede y sobre todo mirar a ver qué ventaja tendría hacerlo de esa forma, comparado con métodos de fabricación tradicionales. ¿Sí? Pero no lo he visto.
Pues, tampoco es que me haya puesto a buscar eso sí explícitamente y en mucho detalle. ¿Listo? Bueno, volviendo al cuento. Entonces, acá en este curso, en esta parte del curso, lo que vamos a ver es mirar todo eso que ustedes vieron en los cursos anteriores de dibujo, de diseño de mecanismos sobre engranajes, y acá, acá le vamos a agregar cálculos de, por ejemplo, de su resistencia de materiales, ¿cierto? Sus cursos de ciencia de materiales, en el que hablamos de acero, hablamos de tamaños térmicos, algo de plásticos, ¿sí? Sobre eso. Y bueno, cómo se fabrican, ¿cierto? ¿Cuál es la calidad con la que se fabrica esto? ¿Sí? Eso ya está cuantificado, para eso ya hay métodos establecidos. ¿Listo? Entonces, esto acá como una ambientación, para decir, bueno, o sea, ¿por qué vamos a hablar de nuevos engranajes? Porque acá se van a introducir otras variables nuevas para poder ya tener un producto finalizado, ¿cierto? Bueno, entonces, estos más o menos los contenidos que se van a ver. Los engranajes se calculan por dos fallas, por dos mecanismos, que ya están tipificados, son conocidos, que son por desgaste y por flexión. Si esa flexión flexión alternativa, ¿sí? Van a ver que eso está metido a cargas variables, ¿cierto? Algo de concentración de suero y ejemplos. Esto pues aplicado a engranajes hechos de material metálico y algo de engranajes hechos en plástico, ¿cierto? Bueno, ¿preguntas hasta ahí? ¿Bien? Bueno. Repasemos aquí algo rápidamente sobre la nomenclatura de engranajes. Sí, va a maximizar acá para que se vea que esas letras están como muy pequeñitas. Listo. Bueno, les decía, engranajes. Perdón. Engranajes hay de diferentes clases, ¿sí? Hay engranajes rectos. ¿Sí? ¿Cuáles son los engranajes rectos? Estos, ¿cierto? ¿Qué característica tienen los engranajes rectos? Acá, perdón, vamos a ver que más espacio. Carlos Ardila. Listo. Entonces, tengo engranajes rectos. ¿Qué característica tienen los engranajes rectos? Te vas a sorprender. Los dientes son paralelos al eje de giro, ¿cierto? De hecho, los engranajes rectos son los engranajes que menos potencia pueden transmitir, ¿sí? De los más conocidos, ¿sí? Están los helicoidales, en que los dientes son inclinados respecto al eje de giro, ¿sí? Eso no se comúnmente encontramos, por ejemplo, en cajas de cambio de automóviles, ¿sí? Están los cónicos, que también seguramente ustedes los conocen, ¿sí? En el que los ejes son perpendiculares, ¿sí? De estos cónicos hay diferentes variaciones, hay cónicos helicoidales, cónicos hipoides, ¿cierto? Los hipoides son un caso particular en el que los ejes no se cruzan, ¿sí? Esos, por ejemplo, son los que se usan en los diferenciales de los carros, en los automóviles o carros de tracción trasera, ¿cierto? Tengo un motor adelante, tracción trasera, y pues yo uso ese elemento para transmitir potencia del eje central que viene a repartir potencia a las llantas, ¿cierto? Entonces se usa para disminuir el centro de gravedad, ¿cierto? Otros que están acá, que ustedes deben conocer, por ejemplo, son los
las transmisiones sin fin corona. ¿Sí? Esas transmisiones sin fin corona en realidad no son engranajes porque hay deslizamiento, ¿sí? Pero, tienen la característica que se pueden usar para relaciones de reducción bastante elevadas. ¿Sí? Entonces puedo hacer esa relación de reducción, por ejemplo, en una sola tapa. ¿Sí? Entonces tiene esa ventaja y pues puedo tener eficiencias bastante elevadas, eficiencias alrededor del 90%, pues que sí son bajas comparadas con los engranajes, pero técnicamente, estrictamente no son engranajes porque yo tengo deslizamiento en eso, ¿cierto? Bueno, existen otros tipos de engranajes, sí, pero pues, no lo vamos a ver acá, o no hablamos acá, no son tan conocidos, ¿cierto? Por ejemplo, existen helicoidales, engranajes helicoidales perpendiculares, bueno, una serie sin fin cremalleras, ¿cierto? En este curso, acá, vamos a hablar de esas dos clases de rectos y de helicoidales, ¿sí? Entiendo que en el curso 2 se hablan de cónicos y de sin fin corona. ¿Sí? Bueno, eso para mí es parte, no pienso en el pensum anterior, cuando yo vi esos cursos, esta parte de todo engranaje lo vemos en el curso de diseño de máquinas 2. ¿Listo? Bueno, entonces eso para recordar la parte de engranajes. William Castellón. Ok. Entonces, les decía, pues estos que están acá son rectos, ¿cierto? Observen que el diente, la cara del diente es paralela al eje de giro, ¿cierto? Y pues acá vamos a sacar cosas, a recordar que son cosas, ¿cierto? Por ejemplo, una característica que me define un engranaje, que es el paso circular, ¿cierto? ¿Qué es el paso circular? Alguien que recuerde o que me pueda definir de lo que recuerden, ¿sí? Lo que tengan en la cabeza, que es el paso circular. Ahí está acotado. La distancia entre diente y diente. Ajá. Distancia entre diente y diente, listo. ¿Alguien quiere complementar eso? Porque así con eso no queda bien definido, ¿no? Medido en el diámetro primitivo, ¿cierto? Exacto, ahí está. En esas dos las unimos, nos queda la definición, ¿cierto? El paso circular es la distancia entre dos dientes consecutivos medida sobre el diámetro primitivo, ¿cierto? O circunferencia primitiva. ¿De acuerdo? Es importante aclarar en dónde se mide porque observen que si yo lo mido acá en la raíz, acá por ejemplo en esa parte, acá en esta parte, entre y esta posiciones, va a tener una distancia menor, ¿cierto? Lo mismo si la mido acá, por ejemplo, entre sería acá estas dos, ¿cierto? No sé si alcancen a ver ahí el dibujito, el circulito. Entre esta y esta. ¿Sí? Tienen una longitud diferente, ¿cierto? Entonces, es importante que sea medida en el diámetro primitivo. ¿Listo? Bueno, ¿qué otra característica geométrica recuerdan de engranajes? ¿Recuerdan ustedes recuerdan cuántas variables se necesitan para definir un engranaje? Dos. ¿Cierto? Dos. ¿Listo? Yo defino dos, por ejemplo, lo más común es definir el módulo o el paso diametral, ¿cierto? Y el número de dientes, o el diámetro primitivo. ¿Listo? Bueno. Me salté una cosa. ¿Ese paso circular es característico de qué sistema? ¿Recuerdan? Ese paso circular es característico del sistema inglés.
O sea, si yo estoy caracterizando, definiendo un engranaje en pulgadas, yo uso paso circular. Si estoy utilizando estoy definiendo un engranaje en el sistema métrico, utilizo el módulo, ¿cierto? Esos dos elementos son intercambiables, son equivalentes, perdón. Hay una relación entre ellos y ahorita vemos esa relación, ahorita que la recordamos, ¿cierto? Bueno, hay otras medidas otra medida, por ejemplo, como decía, entonces el paso circular lo mido de esta forma, ¿cierto? Acá, distancia entre dos puntos consecutivos medidos sobre el diámetro primitivo. Número de dientes, pues el número de dientes es muy simple de establecer, ¿cierto? Simplemente cojo acá y cuento, puedo contar físicamente el número de dientes, ¿cierto? Bueno, hablamos de diámetros, ¿sí? ¿Cómo mido el diámetro primitivo? O de otra forma, ¿dónde está el diámetro primitivo? ¿Alguna vez se han preguntado eso? Sí, algo así, ¿no? Algo así como lo dices. ¿Sí? Ahí no hay inflexión, pero ahí es hay ese, digamos, El punto de contacto entre los dos dientes. El punto de contacto, sí, el punto de contacto. El diámetro primitivo es la circunferencia en donde se asume que los engranajes siempre tienen contacto, ¿de acuerdo? Esa es la definición de diámetro primitivo. Ahora, ¿dónde se encuentra? Es algo bastante complicado de establecer físicamente, ¿cierto? Porque no es una posición que geométricamente pueda ser identificada con facilidad, ¿cierto? Sin embargo, yo lo que puedo mirar es, puedo medir con facilidad el diámetro externo, ¿cierto? O el diámetro interno, ¿cierto? Entonces acá tendría un diámetro externo, por ejemplo, medido entre esta distancia y su punto diametralmente opuesto, ¿cierto? Y lo mismo acá con el diámetro interno, entre este y su punto diametralmente opuesto, ¿cierto? El diámetro primitivo o la circunferencia primitiva es bastante complicado de establecer físicamente, ¿cierto? Pero sí, el concepto del diámetro primitivo es extremadamente importante porque, bueno, con base en eso es que se definen las ecuaciones, ¿sí? Para dimensionarlo, y es en donde el que yo uso para cálculos, ¿cierto? El que yo uso para establecer fuerzas, para establecer velocidades, ¿de acuerdo? Bueno, otras relaciones como por ejemplo la altura del diente, la altura de la cabeza, ¿cierto? El espesor, ¿sí? Espacio entre dientes, esas relaciones pues están dadas, ¿cierto? Los que ya han trabajado, ahorita las recordamos acá, les doy las fórmulas, no hay problema, ¿cierto? Pero sí se van a dar cuenta, van a ver que desde el punto de vista de la fabricación, ¿cierto? Son variables que yo ya, o sea, que son establecidas, sobre las que yo no tengo control, ¿sí? Yo fijo módulo, fijo número de dientes y listo. Hay algunas cosas que no están definidas, ¿cierto? Que yo sí tengo que definir, entonces que son variables que ustedes como diseñadores, como proyectistas, sí deben definir, ¿cierto? Por ejemplo, el ancho, ¿sí? El espesor del diente. Eso sí, esas son cosas que ustedes deben definir, ¿sí? Como proyectista, como diseñador, ¿cierto? Otra cosa que ustedes deben decidir, ¿sí? Es el ángulo de presión, ¿sí? Estos ángulos de presión, ahorita vamos a ver más tarde exactamente qué es eso, ¿cierto? Cómo influencian y, pues claro, son valores que son normalizados, ¿cierto? Y aquí es cuando quiero hacer una aclaración. Ahí me dicen siempre, si yo tengo el mismo módulo, ¿sí? Los engranajes pueden ser intercambiables, ¿sí? No importa dónde lo fabrique, si lo fabrico con el mismo módulo o el mismo espacio diametral, los engranajes van a ser intercambiables, ¿cierto? O pueden trabajar juntos, ¿cierto? Eso no siempre es cierto.
Porque para que sea cierto, tienen que tener el mismo ángulo de presión, ¿sí? Porque cuando veamos eso, se van a dar cuenta por qué, ¿cierto? Que ese ángulo de presión me va, por ejemplo, me va a definir, por ejemplo, cuál es el espesor del diente, ¿cierto? Y yo con ese ángulo de presión, automáticamente, pues lo selecciono, por ejemplo, cuando escojo la herramienta con la que voy a fabricarlo, ¿de acuerdo? Bueno, eso para hacer las aclaraciones. Otro par de aclaraciones acá. Yo acá uso la nomenclatura de P minúscula para piñón o para rueda pequeña, ¿cierto? Entonces todo lo que tenga el subíndice P se refiere a piñón y lo que tenga el subíndice G se refiere a rueda grande, a engranaje, ¿cierto? Ahí en lenguaje de taller, como se dice, pueden encontrar, generalmente se usa eso, se habla P del engranaje pequeño y G de engranaje grande. Sí, o engranaje simplemente le dicen. Engranaje o engrane también le llaman, ¿cierto? Entonces, eso para que tengan en cuenta porque pues esa nomenclatura la vamos a usar bastante acá, ¿cierto? Bueno. ¿Listo? Ok. Entonces acá hay están las relaciones que tengo para dimensionar el engranaje, ¿cierto? Entonces, recuerden acá, yo lo monto en una hoja de cálculo de Excel facilito y dimensiono el engranaje con mucha facilidad, ¿cierto? No tener mucho complique con esto. Acá. Listo. ¿Cierto? Entonces tengo un diámetro primitivo, es el número de dientes Z por módulo, ¿sí? Y ahí para abajo esas relaciones son estandarizadas, ¿cierto? Digo, yo generalmente defino número de dientes y módulo, ¿cierto? O defino también el diámetro primitivo, una de las dos generalmente, ¿cierto? Porque con esas, generalmente defino o número de dientes y módulo o diámetro primitivo y módulo, ¿sí? Cuando vean que cuando miremos cómo se fabrican, se van a dar cuenta por qué, ¿cierto? Porque yo cuando fijo la herramienta, automáticamente fijo una cantidad de variables, ¿cierto? Bueno, estas relaciones que están acá, sí me sirven para dibujarlos, ¿cierto? Pero como digo, pues son variables en las que yo no tengo, sobre las que yo no tengo control, son variables que ya están establecidas, ¿cierto? Diámetro exterior, espesor del diente, número de diente, ancho del diente, todo eso son variables que ya están establecidas, ¿cierto? Bueno, acá hay una, ¿cierto? Esas dos últimas, las que están abajo, distancia entre centros, yo la fijo, ¿cierto? Al fijar una, pues fijo la otra. Si fijo la relación de transmisión, ¿sí? Automáticamente fijo los diámetros primitivos, o sea que también fijo mi distancia entre centros, ¿cierto? Esa distancia entre centros para nosotros también es extremadamente importante porque es la que nos va a dar dónde van a estar los ejes que soportan esos engranajes, ¿cierto? Y dónde van a estar mis apoyos en mi carcasa, en mi soporte, en mi housing, para soportar esa transmisión. ¿Sí? Entonces, esta ecuación de abajo, pues la segunda subiendo, la distancia de centro es una ecuación que es muy simple, ¿cierto? Pero que es la que me va a dar la posición de los soportes en el housing, en mi carcasa, ¿cierto? Y pues acá abajo también está la última, que es la relación de transmisión, ¿cierto? Número de dientes por velocidad de giro en un engranaje tiene que ser igual a número de dientes por velocidad de giro en el otro engranaje, ¿cierto? ¿De acuerdo? Pues acá, si ustedes repasan acá, por ejemplo, número de dientes Z, se van a dar cuenta que eso me depende de el diámetro primitivo, ¿cierto? Recuerden que el módulo debe ser el mismo entre los dos. ¿De acuerdo? Bueno, entonces acá a la izquierda en unidades métricas y acá a la derecha en unidades inglesas. Todas son iguales, pues excepto que yo en vez de tener módulo, tengo un paso diametral, ¿cierto? Paso diametral, entonces es el inverso del módulo. Ya.
¿Listo? Es el número de dientes que yo tengo en una pulgada lineal, medida sobre el diámetro primitivo, ¿cierto? Son unidades de medida equivalentes. Por ejemplo, ustedes se van a SolidWorks en el Toolbox, seleccionan un módulo, seleccionan un paso diametral y automáticamente se me fija el tamaño del diente, ¿cierto? Con el diámetro del engranaje, ¿cierto? Eso ya está por ejemplo, implementado. ¿Listo? Bueno. Ahora, esos módulos, esos pasos diametrales, ¿de qué dependen? ¿Sí? Pues esos módulos y pasos diametrales ya están normalizados, ¿cierto? Ya están normalizados. ¿Eso qué significa? Significa que si yo me voy, por ejemplo, a comprar una herramienta para eso, ¿cierto? Y me voy acá al vecino allá a la 15 con Quebrada Seca, ¿cierto? Por ejemplo, a El Vapor, la ferretería que vende herramientas, y o entro por la página de Sandvik, por ejemplo. Dice, vecino, necesito una fresa de módulo 1.45. Y lo van a mirar raro, ¿cierto? Porque una fresa de módulo 1.45 no existe, no es normalizada, ¿cierto? Esas dimensiones están normalizadas. Eso significa que si yo voy a comprar, yo voy a trabajar con yo estoy especificando un engranaje, yo necesito trabajar con una herramienta de corte normalizada, ¿cierto? Entonces acá están, por ejemplo, los tamaños de fresas de corte normalizadas, ¿cierto? Entonces arranco, por ejemplo, desde módulo 1 hasta 40, ¿cierto? Y acá, pues, en la segunda tabla están los para pasos diametrales, ¿cierto? Bueno, con esa fresa, con esa herramienta, automáticamente fijo el ángulo de presión, ¿cierto? ¿Alguien recuerda qué es el ángulo de presión? Creo que eso deben haberlo visto en mecanismos. ¿Alguien recuerda? ¿Aló? El ángulo de presión es el que se forma respecto a la horizontal con el punto de contacto de la fuerza, ¿no, profesor? Algo sí, exactamente eso. Muchas gracias. Entonces, sí, entonces yo tengo acá y digo, de acuerdo al perfil, y aquí se me fue, de acuerdo al perfil, yo puedo tener, voy a hacerlo así para que me quede exagerado, ¿cierto? Y si acá, por ejemplo, acá está mi diámetro permitivo, ¿cierto? Yo acá estoy asumiendo, se me acaban los colores, acá estoy asumiendo que, recuerden, si el engranaje tiene contacto en el diámetro permitivo, ¿cierto? O sea, acá viene, en la parte de arriba viene el otro diente, lo voy a dibujar acá, pero si no lo voy a dibujar en contacto, ¿cierto? Para que no se me atiborre el dibujo y no se entienda. ¿Cómo es el contacto entre dos superficies? ¿Cómo es la fuerza de contacto entre dos superficies? ¿Cómo es? Tengo una normal, ¿cierto? ¿Cómo es una normal? Perpendicular a la superficie siempre, ¿cierto? ¿Te recuerdan eso de su estática? Una normal es perpendicular a la superficie. Entonces, en este caso acá voy a tener una normal que sea perpendicular a esta superficie, acá. Opa, perdón, voy a hacerlo en otro color. Sí, en rojo. No, en negro. Negro para que se vea. Acá voy a tenerlo de esta forma, ¿cierto? Y acá, esta otra, bueno, que no me varía mucho, pero para que la vea, la idea es que se vea, ¿cierto? Algo así, por ejemplo, acá lo dibuja, por ejemplo, de dos formas, ¿cierto? Entonces, esa es la fuerza de contacto, ¿cierto? Entonces, como decía, no me di cuenta que fue el que dijo, ¿cierto? El ángulo de presión es el ángulo que tengo de contacto entre la fuerza de contacto y una línea horizontal, ¿cierto? Ese es el ángulo, ese es mi famoso ángulo de contacto, ¿cierto? Ese ángulo de contacto está normalizado, ¿cierto?
y tiene tres valores, 14, 5, 20 y 25, ¿cierto? Entonces, cuando yo voy a buscar una fresa, busco una fresa y mido, por ejemplo, acá que tengo por acá no, tengo una foto, tenía una foto de estas. No. En la fresa acá me dice, me habla, por ejemplo, el módulo, me da un rango de número de dientes y me dice el ángulo de contacto, me dice también de qué tipo de material está hecha, por ejemplo, ¿cierto? Diferentes valores. Módulo, me da un rango de dientes, ¿sí? Me da el ángulo de presión y me dice de qué material está hecho, ¿cierto? Es lo mínimo que tiene una fresa. Y ya con eso yo sé. Entonces miren que cuando yo voy a fabricar, entonces esto acá que se ve, acá se alcanza a ver un poquitico el perfil, ¿cierto? La herramienta de corte. Entonces, ¿qué hace? Ahorita buscamos un video, les muestro un video sobre cómo se fabrica, ¿cierto? Me pareció bastante útil. Este, por ejemplo, se monta una fresadora, ¿cierto? ¿Qué es una fresadora? Una fresadora es una herramienta ya bastante económica, ¿cierto? ¿Qué característica tiene? Una fresadora. ¿En qué se diferencia una fresadora de un taladro? Sí, lateralmente, exactamente, ¿cierto? Una fresa me corta, los filos de corte están alrededor, ¿cierto? Mientras que un taladro, la fresa corta, la broca corta, así, ¿cierto? Solamente corta en la punta. Entonces corta, así. Esta corta lateralmente, ¿cierto? Entonces yo corto acá sobre esto, monto mi fresa, ¿sí? Voy a dibujarla acá como un disco, ¿sí? ¿Cierto? Bueno, pues acá viene el perfil, ¿sí? Y acá pues voy a tener esto gira en ese sentido, ¿cierto? Y acá va a cortar el perfil, ¿cierto? Entonces acá voy a colocar, así, ¿cierto? Este va a ser el engranaje, ¿cierto? Eso está fijo. Bueno, de esta forma, ¿no? De esta forma, con esta herramienta, eso está fijo, ¿cierto? Y entonces eso acá empieza a cortar, ¿cierto? Se empieza a cortar progresivamente hasta que me genere el hueco, ¿cierto? El espacio del engranaje, ¿cierto? Ya cuando está no listo, entonces, ¿qué hago? Suelto, giro, ¿cierto? Giro un ángulo determinado, que ahí es cuando entra el operario, la pericia del operario en hacer eso de una forma correcta y para poder tallar otro engranaje, ¿cierto? Pues yo de esta forma, si ustedes se van, por ejemplo, para un taller por acá en Bucaramanga, por acá por la 15, por esos lados, yo estoy fabricando una pieza para reparación, ¿cierto? Se fabrican de esta forma, ¿cierto? Entonces, para eso hay un plato divisor. Eso es un plato que tiene acá una cantidad de huecos, acá un giro, no sé si los hayan visto, ¿sí? Y eso cuando uno está aprendiendo a tornear, a fabricar, es un dolor de cabeza, ¿cierto? Porque si yo me equivoco con esto, si me equivoco con esas divisiones, esos dientes me van a quedar espaciados de una forma diferente, me van a quedar algo así de esta forma, ¿sí? Yo no sé si ustedes todavía cuando hagan práctica de taller, mira, acá me va quedando, hacen esos cortes, cortan esto, ¿cierto? Entonces, si yo no sé, si yo no sé usar ese plato bien, acá me va a quedar un engranaje más espaciado que otro, con dientes chonetos, ¿cierto? Entonces, eso está cómico. Pero eso cuando uno está comenzando uno le pasa. Bueno, entonces, eso es con una forma de hacerlo, ¿cierto? Con una fresa. Entonces, miren que esa fresa automáticamente me fija el ángulo de presión, ¿cierto? Entonces, eso puede ser, por ejemplo, un criterio
cuando yo estoy diseñando una transmisión, ¿sí? Por engranajes, decir, bueno, ¿qué ángulo de presión uso? Por ejemplo, la fresa que yo tenga, que tenga disponible, ¿cierto? Que tenga mi organización o que pueda conseguir, ¿de acuerdo? Bueno, acá por ejemplo, acá hay una comparación, esa comparación es a muchas partes, ¿cierto? Y me compara, por ejemplo, el tamaño del diente con el paso diametral, ¿cierto? Miren que un paso diametral de 4 me genera, ¿recuerden cuál es la definición de paso diametral? Número de dientes por pulgada lineal, ¿cierto? Entonces mire que un paso diametral significa que en un paso diametral de 4 tengo 4 dientes por pulgada lineal, ¿sí? Mientras que un paso diametral de 10 significa que tengo 10 dientes por pulgada lineal, ¿sí? Entonces observen que a medida que el paso diametral aumenta, el tamaño del diente va disminuyendo, ¿cierto? Y así sucesivamente. Acá tengo, por ejemplo, con paso diametral de 40, significa que voy a tener 40 dientes por paso diametral, por pulgada lineal, ¿cierto? Eso para tratar de aterrizar qué es eso y cómo influye, ¿cierto? Profe, Dime. profe, qué pena. Es que en la diapositiva anterior, donde estábamos viendo lo de los módulos, me quedó una duda sobre una letra de qué significa. M es la relación de velocidad, ¿cierto? Sí. Uy, acá ese 1 es n sub 1. Ahí la coloqué como sub 1 y se no me di cuenta. Sí, sí, sí. ¿Y N a qué se refiere? Es que no lo escuché de pronto esa parte, si lo digo. N, Sí, señor. número de dientes. Pero entonces Z no es lo mismo. No, Z perdón. N es velocidad. No, espera, que perdón. Velocidad. Perdón. Luego no era. Perdón, espérate. Es que creo. Acá me confundí porque sé que yo sé que aquí acá cambio nomenclaturas diferentes. Yo he tratado de apurarlo a través de los años, pero tal vez se me quedó un error acá. DP, diámetro primitivo, Z, número de dientes, ¿cierto? W, número de velocidad angular. Esto debe ser velocidad en RPM, perdón. N es velocidad en RPM. Velocidad angular en RPM o velocidad angular en radianes por segundo. DP, diámetro primitivo, y Z, número de dientes. N sería velocidad en RPM. Sí. Sí. Ah, listo. Ok. ¿Listo? Bueno. Entonces acá miremos, por ejemplo, miremos más cómo se fabrican, ¿cierto? Que me parece importante que vean cómo se fabrican para que entiendan, pues para entender muchas de las cosas muchos de los métodos de cálculo que se usan, ¿cierto? Que vean cuál es la incidencia de esos métodos de fabricación en los métodos de cálculo, ¿cierto? Porque esos métodos de cálculo son de esa forma. Entonces ya vimos, por ejemplo, cómo es el fresado, ¿cierto? Pues acá veíamos, por ejemplo, una forma de hacerlo en una fresa con una fresa, por ejemplo, vacío rápido, High Speed Steel, HSS, ¿sí? Que yo me voy y la consigo en cualquier parte acá, en una ferretería, la puedo conseguir, ¿cierto? Yo también, claro, si mi negocio es fabricar engranajes solamente, pues de pronto puedo invertir en herramientas, en portaherramientas, así como es acá, acá en la parte de arriba, esto negro, ¿cierto? Con herramientas de corte, ¿cierto? Con pastillas de corte, con insertos, que son estas cosas amarillas que están acá, ¿cierto? Entonces yo cojo acá y pues monto el disco en un eje y mi fresa gira en un disco, en un eje perpendicular, ¿cierto? Esto gira, en este caso, la fresa gira, pero gira en sentido contrario. Sí, por el perfil de corte. La fresa gira en sentido contrario y en este caso, eso está fijo, ¿no? ¿De acuerdo? Esa es una forma, por fresado. Otra forma es con una fresa madre, ¿cierto? Que esa ya es, para eso ya se requiere una máquina, una fresadora madre, para eso. Ahorita les muestro un video cómo funciona eso, ¿sí?
pues una herramienta de corte especializada para eso, ¿cierto? Ya si mi negocio es producir, por ejemplo, cajas de transmisión para industria automotriz, ¿cierto? Pues ya vale la pena hacer esa inversión, ¿cierto? En cuanto a calidad y en cuanto a velocidad de producción, ¿cierto? Capacidad de producción. Exactamente, exactamente. Con el fresado, yo tallo de a un diente, de a un diente a la vez. Con la fresa madre, yo tallo todos los dientes a la vez, ¿cierto? Observen, o sea, no se alcanzan a ustedes a ver, no se alcanzan a ver ahí, pero en el video que les vamos a mostrar, si lo van a ver, si lo ven, esa fresa madre es una helicoidal, ¿sí? Es una helicoidal. Entonces yo debo sincronizar las dos velocidades para que siempre tallen en la misma posición, ¿cierto? Entonces, en ese caso, la fresa madre gira la fresa y gira el material, ¿cierto? Aquí lo vemos. Y hay otro método que es el brochado, en el que yo uso una herramienta de corte progresivo, ¿cierto? Y que me va cortando material básicamente a fuerza bruta, ¿sí? Desbastado, ¿cierto? Bueno, venga, busquemos acá. ¿Qué se hace con esa parte estática? ¿Cómo? ¿Qué se hace con esa parte estática? O sea, ¿cómo funciona eso? No te entiendo. Es que, digamos, en el engranaje usted puso estático y no se ven dientes. Claro, porque si yo voy cortando un diente a la vez. Cuando acabo de Ah, ok, cortar el esa diente, es. cuando acabo de cortar el diente, suelto, ¿cierto? Acá es lo que le decía, que si vengo acá y tengo que girar el plato, ¿cierto? Esto acá es un plato divisor, tengo que girarlo para que me dé el ángulo que necesito, ¿cierto? Es una división una división de fraccionarios bastante simple, pero como le digo, cuando uno está comenzando con esto, le da trabajo por inexperiencia, ¿cierto? Porque ese ángulo siempre debe ser constante, ¿cierto? Si esto no me gira, si acá yo gire una más o menos, la separación entre dientes me queda diferente. Me tiro el engranaje, básicamente. ¿Sí? Bueno, miremos acá. Espérate, deja compartir sonido acá. ¿Sí se oye? Sí, Listo, profe. ahí va. Bueno, ahí va. Esta fábrica produce ruedas dentadas para transmisiones de máquinas industriales. La producción comienza con una enorme barra redonda de acero de calidad que contiene carbono para reforzarlo todavía más. Una sierra de cinta automatizada corta un trozo del grosor necesario para la rueda que van a fabricar. Esta pieza se denomina preforma. Se coloca en un torno controlado por ordenador. A medida que gira, entra en acción una torreta con una serie de herramientas de carburo. Una tras otra van trabajando la preforma por turnos para darle una forma específica. ¿Saben cómo se llama esa operación? O refrentado, ¿cierto? También. Sí, señor. ¿Y esa? ¿No recuerdan? Cilindrada. Cilindrado, exactamente. Una ducha de refrigerante ¿Y esa? evita el recalentamiento cuando hace su aparición el taladro. Es un taladrado interno. Taladrado en torno. Y observen ahí que, bueno, esto es un torno, ¿no? Un torno es una herramienta que ¿qué hace?
o sea, gira el material, ¿cierto? El material gira y también se desplaza axialmente, ¿cierto? ¿Y la herramienta cómo se desplaza? Axial. La herramienta. La herramienta se desliza, se mueve tanto axialmente como radialmente, ¿cierto? Listo. Hará un orificio que llegará hasta la mitad de la preforma. La última herramienta hace una ranura en la parte delantera de la pieza. Esto reduce su peso. Ahora pasa a una fresa controlada por ordenador que hace unos orificios por los que entrará el lubricante cuando la rueda gire. Estos orificios también reducen el peso de la pieza. Cuando la preforma sale de la fresa, se troquela el nombre de la empresa y el número. Ahora vamos con los dientes. Una máquina talla los dientes interiores, los del orificio central, con esta cortadora de titanio. Los otros componentes de la máquina mantienen perfectamente sincronizado el movimiento de la cortadora. El número de dientes y su tamaño varían de una rueda a otra. Por eso, para cada modelo, la empresa debe utilizar una cortadora específica. Esa operación que está ahí, pero se me quedó ahí como medio. Esa operación que está ahí. El número de dientes y su tamaño varían de una rueda a otra. Por eso, para cada modelo... Esa es la que se llama, ese es el brochado, ¿cierto? Es un corte interno. Ahorita le muestro otro video más de un brochado, por ejemplo, brochado a mucha más alta velocidad, ¿cierto? Es un corte interno. La empresa debe utilizar una cortadora específica. Vamos ahora con los dientes. Tacho. Perdón que les interrumpa de nuevo. Esa es una fresa madre. Observan el ángulo. Hagan de cuenta que miren que eso es una fresa tradicional, pero bueno, son múltiples fresas, pero están rotadas una con respecto a otra, ¿cierto? Y observen, miren que la fresa también tiene un ángulo con respecto a... los dientes tienen un ángulo con respecto al ángulo de giro. O sea, forman una hélice de forma, ¿sí? Exteriores, creados con otra máquina controlada por ordenador. La rueda gira contra la máquina a medida que ésta la corta. Si la máquina esculpiese todo el diente de una vez, su cuchilla se mellaría. Por eso la rueda gira una y otra vez, y la cortadora va rebajando los dientes un poco más en cada pasada, hasta que tienen la profundidad adecuada. A continuación, la rueda es sometida a una inspección informatizada. Una sonda escanea toda la superficie, incluidos los dientes. Envía datos al ordenador, que analiza las dimensiones y se asegura de que cumplen los requisitos de ingeniería. Las ruedas que superan esta inspección de control de calidad pasan a un horno donde recibirán un tratamiento de calor que refuerza el acero. Cuando el horno alcanza una determinada temperatura, se inyecta dentro el carbono. Las ruedas lo absorben y el acero se refuerza aún más. Un baño posterior en aceite endurece el metal. El tratamiento de calor, sin embargo, deforma el acero. Por eso, cada rueda pasa después por una lijadora controlada por ordenador, que les devuelve las medidas específicas para que funcionen perfectamente. Esta fábrica produce... Dime. No, eso está... No, claro, cuando tú vas a tratamiento térmico, las cosas se distorsionan, se cambian dimensiones, pero pues la idea es que eso es controlado y cuando tú maquinas eso,
Sí, cuando tú lo maquinas pensando en que tienes que dejar un espacio para las distorsiones térmicas. Sí. No, y muchas veces se rectifican y también hay que hacer alivios térmicos. Alivios. Pues de pronto si has inducido, por ejemplo, cambios de fase, entonces, al inducir esos cambios de fase, también puedes generar tensiones residuales por diferencias en la microestructura. Ruedas dentadas de diversos tamaños y no solo de acero. Las fabrica de materiales muy diferentes como nylon, aluminio, latón y acero inoxidable. Algunas tienen los dientes rectos, otras en ángulo, que hacen menos ruido al girar. Las ruedas dentadas son un componente esencial de todo, desde relojes hasta maquinaria pesada para minería, y hacen que las máquinas giren sin fin. Bueno, acá una cosa que que no me ha fijado antes cuando, no sé, ahorita me di cuenta. Lo siguiente. Más adelante, por acá. Los otros confían. Por eso la rueda gira una y otra. Por acá. Si la máquina esculpiese todo el diente de una vez, su cuchilla se mellaría. ¿Qué es mellar? Sí, exactamente, eso es desgaste, ¿no? Eso es desgaste, sí. Sí, claro. Se habla de eso, no se habla de velocidad de corte para tratar de buscar un equilibrio entre producción, velocidad de producción y... ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí. Está molestando hoy el internet, no sé por qué. Sí, hay que buscar un equilibrio entre velocidad de producción y vida de la herramienta, ¿no? Esas dos cosas son inversamente proporcionales. ¿Sí? Si yo tallo a una velocidad más elevada, voy a tener un desgaste mayor. ¿Sí? Entonces, hay que equiparar esas dos cosas. Entonces, a eso es lo que se refieren ahí, ¿no? Yo tengo que tallar una velocidad que no me sacrifique la vida de la herramienta también, ¿cierto? Bueno, entonces ahí de esa forma se ven dos mecanismos, ¿cierto? Este que es tallado por presa madre, ¿cierto? Que es el preferido, ¿sí? Y acá este otro que es el brochado. Estos orificios también, los del orificio central, con esta cortadora. Un tallado interno, ¿cierto? A esta máquina, si no estoy mal, ahí sí, si alguien, de pronto estoy errado, pero si entiendo bien, a esas máquinas también le llaman, en el lenguaje de taller le llaman mortajadoras, si no estoy mal. ¿Cierto? Bueno, eso que me parece importante, por ejemplo, que vean, por ejemplo, control de calidad, ¿cierto? ¿Por qué se hace control de calidad? ¿Cierto? ¿Qué puede salir mal ahí? En las dimensiones, por ejemplo. O qué errores se pueden inducir en el proceso de fabricación ahí. Desalineados, ajá, o sea, que no haya quedado, los ejes hayan quedado paralelos, o no hayan quedado coincidentes, o hayan quedado, ¿sí? Puede ser paralelo, pero hayan quedado desfasados, ¿cierto? Una excentricidad. Esa es una, listo. ¿Qué más? ¿Qué más cosas se les ocurren que pueda pasar ahí? Puede ser, ¿cierto? Miren, recuerden que, miren, que esto coge y lo pasa hace por varias pasadas, ¿cierto? Acá se ve, ¿sí? Ahí por ahí se ve. O sea, él no coge acá y talla un perfil, un diente, perdón. No lo talla en una sola pasada, ¿cierto? No lo puede tallar en una sola pasada. En este caso, pues se ve que es bastante grueso. No lo puede tallar en una sola pasada. Entonces, eso me está diciendo que la herramienta
Inicialmente acá tenía un filo en la parte de arriba, cuando comenzó, ¿cierto? Cuando va terminando, la herramienta ya va a tener otro filo, ¿sí? Que ya sufrió un desgaste, ¿cierto? Entonces, ese perfil a lo largo del espesor pueda que no sea constante, ¿sí? ¿Sí la ven? La herramienta también se sujeta a un desgaste, ¿sí? Mucho menor que el material, obviamente, pero también se sujeta a un desgaste. Entonces, ese perfil puede que no sea constante también, ¿sí? Entonces, eso me puede inducir diferencias entre lo que yo especifiqué, entre mis dimensiones, ¿cierto? Mis tolerancias, mi CAT, y lo que yo tengo y mi producto final, ¿sí? Que analiza las dimensiones y se asegura de que cumplen los requisitos de ingeniería. Eso que está ahí, ¿cierto? Claro, esas son cosas que yo no puedo evitar, ¿cierto? Yo no puedo evitar, pero pues yo digo, entonces, como no puedo evitarlas, debo entonces aprender a convivir con ellas, ¿cierto? Entonces ahí es cuando se introducen, por ejemplo, esos errores, por ejemplo, en los métodos de cálculo, que es lo que vamos a ver después, ¿cierto? Y es lo que quiero que vean acá, que pues cómo ese proceso de fabricación tengo que involucrarlo en los métodos de cálculo para engranajes, ¿cierto? Bueno, no sé, ¿alguien tiene alguna duda, alguna inquietud, algún aporte que quiera hacer con esta? ¿Todo bien? Bueno, acá tengo otro que ya es mucho más en detalle sobre cómo se hace esto brochado, pero ese está en inglés, ¿sí? Entonces, cualquier cosa me avisan. Broaching is the fastest method of machining gears and is performed on types using a multi-tooth cutting tool called a broach. The broach or the gear blank are pushed or pulled relative to each other to remove material. Each tooth on the broach is generally higher than the preceding tooth. Se alcanzan a observar que este diámetro acá a la izquierda es menor que ese diámetro a la derecha. ¿Alcanzan a apreciar eso? ¿Aló? Sí, sí, señor. Sí, se ve que es progresivo, ¿cierto? Entonces, es de la misma forma, yo no puedo cortar remover esa cantidad de volumen ese volumen de material que es el espacio entre diente y diente en un solo corte. Es imposible. O sea, eso sería, necesitaría una resistencia de la herramienta extremadamente elevada y una potencia de proceso también extremadamente elevada. Entonces, por eso se hace progresivamente, para cortar cada vez una viruta muy pequeña, un volumen de material muy pequeño. Después se hace progresivamente. As a result, the depth of cut increases with each tooth as the broaching operation progresses. The conventional method of broaching is used mainly to produce internal gears. For external gears, pot broaching is used. Pot broaching is performed on special machine tools having a hollow broaching tool assembly called. Y esa es una brocha para engranajes externos, ¿cierto? Esa es para engranajes externos. Entonces miren que acá, este espacio que está acá, donde se ven estos dientes o filos de corte, ese es el hueco del engranaje, ¿cierto? Y acá, al lado, está el espacio donde queda el diente del engranaje. The pot. Gear blanks are either pushed down, pushed up, or pulled up through the pot to generate the gear teeth. ¿Sí, listo? Claro, observan la diferencia tan abismal en velocidad de producción. ¿Sí? ¿Cuánto me demoro produciendo un engranaje por tallado con presa madre? ¿Cuánto me demoro produciendo un engranaje de esta forma por un tallado por brochado? ¿Sí? La diferencia es abismal, ¿cierto? No, ahí la limitante va a ser que yo sea capaz de producir la herramienta, ¿sí? Y que yo sea capaz y que tenga una máquina que pueda generar esa potencia requerida para hacer el corte.
¿sí? Ahora, esas herramientas son mucho más costosas, ¿sí? Que pues requieren, o sea, están sometidas a esfuerzos elevados, desgaste también extremadamente elevado, ¿sí? Y se requieren que sea uso continuo. Entonces esas herramientas no son económicas, ¿cierto? Pero me producen engranajes a muy alta velocidad, ¿cierto? ¿Sí? A muy alta velocidad, ¿cierto? Herramientas generalmente se producen, son por aceros sinterizados. Bueno, eso nos sale acá del contenido. ¿Pero qué? Pero sí, son herramientas que no son baratas. No son baratas, ¿cierto? Pero me producen que tengo velocidades de producción también muy elevadas. ¿Sí? Esas son las formas de producir engranajes, ¿cierto? Otras formas pueden ser, por ejemplo, que no hablamos acá, son engranajes fundidos. Yo, la verdad, hace mucho no los veo. ¿Sí? Y pues de pronto otras pueden por manufactura aditiva, que digo, deben existir, pero aunque no los he visto, ¿no? Ya hablando de, claro, yo puedo imprimir unos engranajes para manufactura aditiva en plástico, por ejemplo, pero no tienen la misma funcionalidad que tenían unos engranajes metálicos, ¿no? También lo puedo hacer, por ejemplo, en algunos plásticos también lo puedo hacer troquelados para espesores pequeños, ¿no? Si ustedes se dan, por ejemplo, sobre todo los electrónicos, ¿no? Que son los que compran esas cositas aquí ¿para qué? Para proyecticos, van y les compran juegos de engranajes para hacer reducciones para transmisiones, para motores, y ya vienen esas cosas, son por ejemplo, el plástico en nylon, en baquelita, y realmente son troquelados porque son espesores pequeños, ¿no? Para potencias muy pequeñas. Entonces pueden hacer esa fabricar troquelados, ¿cierto? Pero pues son elementos que son limitados en la transmisión de potencia, ¿cierto? Hablando de motores eléctricos muy pequeños, motores paso a paso y cosas así, o motores muy pequeños, ¿no? Bueno, entonces eso en cuanto a formas de producir, de cómo se producen los engranajes, ¿cierto? Miremos acá, y creo que dejamos acá con esto hoy. Miremos acá, por ejemplo, ya que, bueno, ¿cuáles son los mecanismos de falla a los que se han sometido los engranajes? ¿Cierto? Son básicamente dos, ¿cierto? Uno es por desgaste, ¿cierto? Que es el que se va acá a la izquierda, y otro es por fatiga, que es por carga repetitiva, ¿cierto? Miremoslos en detalle, ¿cierto? Bueno, antes de mirarlos, miremos acá, por ejemplo, cuál es el estado de tensiones en un diente, ¿cierto? Acá, por ejemplo, creo que una figura de esta forma, creo que está en la carátula del libro de Shigley, una edición antigua, con la edición nueva creo que no está. Eso, ¿en qué? En fotoelasticidad, ¿sí? Creo que alguna les hablé de esto y creo que les demostré con fotoelasticidad cómo era eso, ¿cierto? Creo que al principio del curso les hablé de eso, de fotoelasticidad. Creo que sí. ¿Sí o no? Creo que sí. Sí, creo que sí. Entonces, eso, por ejemplo, se hace y les hablaba, sí, cuando hablamos de la parte de concentrados de tensiones. Ese, por ejemplo, es un patrón que está tomado con fotoelasticidad, pero pues ya filtrado blanco y negro. Se toma con un filtro de luz ¿para qué? Para filtrar solamente bueno, una longitud de onda determinada. Y acá lo que se hace es lo siguiente, ¿no? Pues acá, yo acá creo un modelo de un diente en un material, en policarbonato, por ejemplo, y le aplico una fuerza, acá simulando el punto el contacto entre los engranajes, ¿cierto? Y lo hago pasar por luz polarizada, luz blanca, perdón, polarizada por esos filtros que les mostré la vez pasada, y obtengo ese patrón, ¿cierto? ¿Eso qué significa? ¿Sí? Yo les decía, eso obedece a esta razón, ¿cierto? Tengo esfuerzo principal 1 menos esfuerzo principal 2, viene dado por la relación entre una constante del material por el número de franja sobre el espesor, ¿cierto? El espesor es el espesor del material, ¿no? Que eso generalmente 1/4 de pulgada porque es como viene el material, ¿cierto? Esta constante me la da el fabricante, ¿cierto? Una constante, esa F está dada en Newton sobre milímetro, ¿sí? Y esta N es lo que yo cuento, ¿no? Es lo que me hace Andrés Felipe Cortés desde acá.
¿Conocen a Andrés Felipe Cortés? Ok, no sé. No me suena. Entonces acá, yo acá cuento ese número de franja, ¿cierto? Que es el número de franja en el que digo, bueno, hay que aportar cuando tengo un estado de esfuerzo cero, un estado de esfuerzo conocido, ¿cierto? No hay esfuerzos, pues es mi cero, ¿cierto? Y empiezo a contar, ¿cierto? A medida que ese aumenta, el estado de esfuerzo aumenta, ¿cierto? Entonces acá, por ejemplo, ese estado de esfuerzo cero debe estar en alguna parte por acá y empieza a contarse. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿cierto? Por ejemplo, acá. Entonces yo veo que a medida que ese número de franja empieza a aumentar, también me aumenta el número de esfuerzos, el valor del esfuerzo. Entonces acá veo que acá tengo un concentrador de esfuerzos en esa parte, ¿no? Acá, ¿cierto? Acá tengo un concentrador de esfuerzos. ¿Eso para qué me sirve? Pues veo que si tengo un concentrador de esfuerzo, un valor de esfuerzo muy elevado, ¿cierto? Observen, por ejemplo, el valor del esfuerzo acá, ¿cierto? Acá no se puede cuantificar, pero sí se puede inferir que hay un gradiente, ¿cierto? Entre este que está acá en el contacto y acá un punto acá, separado de cuánto. Depende de la altura del diente, esos dientes no pueden ser muy grandes, ¿cierto? ¿Qué espacio puede haber acá? 4 o 5 milímetros, y tengo un gradiente de esfuerzo muy, muy, muy elevado, ¿cierto? Muy elevado. ¿Eso qué significa? Significa que pues voy a tener una diferencia de esfuerzos extremadamente elevada en una zona muy pequeña, ¿cierto? ¿Eso qué me va a representar? Si yo tengo una zona de esfuerzos muy concentrada, por ejemplo, en esta línea o en esta zona, ¿sí? ¿Qué significa? ¿Eso qué significa? Que esa zona va a estar sometida a, por ejemplo, a un desgaste muy elevado, ¿cierto? Si se está sometiendo a esfuerzos muy elevados, significa que esa zona puede llegar a hacer esto, ¿no? Puede ciclar entre esfuerzos muy elevados que me pueden generar pérdida de material, ¿cierto? Remoción de material, ¿cierto? Por esfuerzos repetitivos, por fricción, ¿sí? Contacto metal-metal, ¿cierto? Ese es un mecanismo de falla, desgaste, ¿cierto? El otro mecanismo de falla, pues creo que ya ustedes lo pueden inferir, ¿cierto? Con lo que ustedes saben. ¿Por qué? Si yo, por ejemplo, dibujo el estado de carga, ¿cierto? El tiempo para un diente, ¿cierto? ¿Cómo sería? Arranca, ¿cierto? No hay contacto. Si no hay contacto, ¿cuánto va el esfuerzo en ese diente? 0, ¿cierto? 0. Cuando hay contacto, ¿qué sucede? Hay esfuerzo, ¿cierto? Va a ser esto. Va a ser esto. Sigue así, ¿no? No hay contacto, giró, viene otra vuelta y ¿qué pasa? Hay contacto así, ¿no? De nuevo. Hay contacto así. Hay contacto así, ¿no? A mí me quedó como de 8 netos el dibujo, pero bueno. Entonces acá veo una frecuencia, ¿no? Acá hay algo que se repite periódicamente, ¿cierto? Eso, por ejemplo, cuando vean, por ejemplo, si en el curso de vibraciones mecánicas, por ejemplo, eso se ve, por ejemplo, en análisis de patrones de vibraciones, yo veo eso, ¿no? Pues yo eso lo puedo observar, ¿no? Eso lo veo en el tiempo. Si lo paso al dominio de la frecuencia, voy a ver un pico, ¿no? A una frecuencia determinada. Entonces, en ese caso, yo veo que ese diente, por ejemplo, está sometido a esfuerzos repetitivos, ¿cierto? Ese esfuerzo repetitivo, ¿qué me representa? Eso me representa en fatiga, ¿cierto? Entonces, la fatiga es otro mecanismo de fallo para esta clase de componentes, ¿cierto? ¿Por qué me interesa identificar los mecanismos de falla? ¿Para qué me interesa identificar los mecanismos de falla? Muy simple, porque si yo sé cómo fallan, entonces, ¿qué necesito hacer? Necesito diseñar contra esos mecanismos de falla, ¿cierto? Por eso es tan importante identificarlo
¿sí? Es decir, bueno, eso a qué se ha sometido, cómo fallan, para decir, bueno, ya que sé cómo fallan, ahora voy a diseñar para evitar que falle por esos mecanismos, por culpa de esas razones, ¿cierto? Entonces, una vez identificado los mecanismos, yo sé, bueno, ya sé entonces que tengo que diseñar contra desgaste y contra fatiga, ¿cierto? Contra esos dos, ¿de acuerdo? Bueno, y eso se observa, ¿cierto? Cuando uno hace, por ejemplo, análisis de falla de esos componentes, por ejemplo, de cajas de transmisión, ¿cierto? Algunas veces que las he hecho, es lo primero que uno mira, ¿cierto? ¿Qué es eso? Un engranaje. Engranajes fallan por desgaste, ¿cierto? Que se observa, por ejemplo, en marcas, ¿cierto? Como se ve aquí, como se ve acá. Se observan esas marcas, ¿cierto? Que es contacto metal-metal, remoción de material, ¿cierto? Físicamente el diente pierde espesor, ¿sí? Eso, por ejemplo, es muy visible, por ejemplo, en cadenas. En cadena de transmisión se ve bastante eso. O sea, por ejemplo, vayan a un taller de motos y observen, por ejemplo, cuando le cambian la Catalina o el piñón delantero, el piñón delantero a una transmisión de una moto, se dan cuenta que eso es, en vez de ser un diente, ya es como un triángulo, ¿no? Un triángulo muy pequeño por desgaste, ¿sí? Porque he tenido contacto metal-metal y ese contacto repetitivo me ha generado remoción de material, ¿cierto? Esa, por ejemplo, es una función del lubricante, ¿sí? Y el otro mecanismo es la fatiga, ¿cierto? Cuando yo empiezo a ver esto y veo que hay un diente partido, por ejemplo, lo más probable es que sea por fatiga, ¿cierto? Lo más probable, ¿no? Si hay problema de fatiga, entonces estuvo mal diseñado. Si la superficie de falla me indica que no fue fatiga, sino fue por carga súbita, entonces probablemente fue por problema de operación, ¿cierto? Bueno, son cosas que ustedes la ven, por ejemplo, en los cursos de ingeniería de mantenimiento, ¿no? Análisis causa-raíz. Bueno, miremos esta última parte acá y dejamos ahí. Yo tengo acá esto, el perfil de un diente, ¿cierto? Dos dientes en contacto, ¿sí? Les decía que la fuerza de contacto es normal a la superficie, ¿cierto? La fuerza es normal a la superficie. Entonces, eso es lo que yo llamo como FN, ¿cierto? Esa FN pues tiene un ángulo con una línea horizontal, ¿cierto? Pues es arbitraria. Y a ese ángulo pues generalmente lo llamo teta. Acá se especifica alfa, pero generalmente acá lo llamamos teta, ¿sí? Y pues esa FN yo la descompongo en 12 componentes, ¿cierto? Valga la redundancia. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, profe, sí, señor. Ok, que me dije que me sacaron. Ok. Aquí dentro. Bueno, listo. Esa fuerza normal la descompongo en dos componentes ortogonales, ¿cierto? Una que llamo FT y otra que llamo FN, ¿cierto? Si aquí está mi eje de transmisión, ¿sí? Este es mi eje. Una pregunta. Esa FT que le genera al eje. Esa FT que le produce al eje. Esa FT está acá ubicada ¿a cuánto? A diámetro primitivo sobre 2, ¿cierto? Es donde está el punto de contacto. Esa FT me va a producir torque, ¿cierto? Me va a hacer que mi eje gire, ¿cierto? Entonces, esa FT es la fuerza que me produce, que me transmite potencia, que es la que me produce giro, ¿cierto? Entonces, observen que esa FT va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a la fuerza normal por el coseno de teta, que es mi ángulo de presión, ¿cierto? ¿De acuerdo? Esa me produce
torque, ¿sí? Y tengo también otra fuerza, otra componente FR, perdón, la llamé FR, que es Fn por esta componente, ¿no? Acá, vertical. F por el seno de teta, ¿cierto? Esa componente que le produce al eje, que está acá, que está esta línea azul que está acá. El cilindro azul. Esa le va a producir flexión, ¿cierto? ¿De acuerdo? Bueno, entonces pregunta. De esas dos componentes, FT y FR, ¿cuál de las dos es la que a mí me sirve? FT, ¿cierto? La que me produce torque, ¿cierto? ¿Qué produce y que entonces FR, perdón, FR. Esta que... ¿Yo qué puedo hacer con esa fuerza? Tratar de reducirla, ¿cierto? Esa fuerza, ¿cuándo es mínima? ¿De qué depende? ¿De Fn o del seno de teta, ¿cierto? Ahora, esa fuerza va a ser mínima cuando Fn sea 0. Pero entonces será el caso trivial, no tengo fuerza transmitida. Entonces será mínima cuando el seno de teta sea 0, ¿no? ¿Cuándo es 0 el seno de teta? Cuando teta es 0. Esto es seno, ¿cierto? Y esto es coseno. ¿Será que entonces yo puedo minimizar ese teta? ¿Qué valor de teta ese que teníamos? ¿Aló, me escuchan? Sí. Ok. 14,5, 20 y 25, ¿cierto? Entonces miren que en ese caso el ángulo de presión de 14,5 es el que me minimiza FR, ¿cierto? La fuerza de flexión. Y me maximiza FT, ¿cierto? Eso también me genera otro problema, que lo vemos después, ¿cierto? Pero generalmente el ángulo más utilizado es 20, ¿no? Observen que eso estoy por acá, ¿no? Siempre pasa por acá. ¿Sí? Obviamente, siempre, claro, la fuerza transmitida siempre va a ser mayor que la fuerza, el FT siempre va a ser mayor que la fuerza de flexión, ¿cierto? Entonces, aquí quiero que vean dos cosas. El FT es siempre mayor que el FR, ¿cierto? Y otra cosa es que el FR no lo puedo desaparecer. Yo siempre voy a tener una fuerza inducida de flexión en el eje, ¿cierto? Producto de ese ángulo de presión, ¿cierto? Entonces, cuando yo estoy diseñando, por ejemplo, el eje que me soporta ese engranaje, tengo que tener en cuenta esas dos fuerzas, ¿cierto? Que siempre me van a producir carga o un torque, ¿sí? Un esfuerzo cortante, o una FR, una flexión, un esfuerzo normal por flexión, ¿cierto? Entonces, de ahí es de donde salen rápidamente, donde salen esas fuerzas inducidas en el engranaje. ¿Listo? Bueno, dejemos ahí. Creo que es un punto para parar. ¿Tienen pregunta, alguna inquietud? Profe, yo tengo una pregunta rápida, pero no es como el tema. Ajá. Profe, ¿usted sabe si de pronto en la escuela o de pronto usted o manejan como semilleros o algo así relacionado con materiales compuestos? Sí. Háblate con el profe Pertus o con el profe Oscar Borges. ¿Tienes Listo, el contacto de profe. ellos? ¿Tienes el contacto de ellos? No, señor. Mándame un correo, yo te envío el contacto de ellos. Listo, profe, gracias. Listo. Listo. ¿Alguien más tiene alguna inquietud? Creo que tiene examen porque acá está la gente que entra a la sala. ¿No? Listo. Entonces dejemos ahí. Y continuamos el miércoles. El miércoles ya comenzamos con cálculo de fuerzas. ¿Listo? Bueno. Aquí llegó. Alguien dijo algo en el chat. Ok. Listo. Que estén bien entonces. Chao, chao.